Desde el principio de mi carrera periodística hubo un par de materias que una y otra vez saltaban a los medios de comunicación y a las que no dábamos crédito. Una de ellas era el tráfico de órganos clandestino y particularmente de niños. El caso de niños que pudieran ser incluso asesinados con ánimo de utilizar sus órganos. Insisto en que todos los años algún eco llegaba a las redacciones de los periódicos, de las radios, de los medios de comunicación y nosotros lo dábamos por excesivamente pintoresco. Entre otras cosas porque el trasplante de órganos requiere tal complejidad quirúrgica y un entorno tan, tan aislado biológicamente que parecía inexplicable que en un suburbio o en un país del tercer mundo se pudiese dar espacio a semejante cosa. Pero me temo que el tiempo ha ido desmintiendo ese escepticismo y realmente ya empezamos a tener testigos directos. Vamos a hablar con un hombre fascinante, un vasco, el padre Ignacio María Doñoro, que hace 25 años dejó España para dirigirse a los países más pobres. Actualmente trabaja en el Amazonas, en Perú. Vamos a hablar con él de un trabajo que realiza en uno de los pocos lugares del mundo donde quedan tribus indígenas sin contactar. Y previamente había sido capellán castrense y había recorrido medio mundo. Había estado de capellán en los Balcanes, pero también ha estado sucesivamente trabajando en Colombia, en Tánger, en Mozambique. El caso que nos interesa ahora es el que le aconteció a él en El Salvador, donde precisamente entró en contacto con uno de estos casos de tráfico de órganos y de niños. Padre Ignacio María Doñoro, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra llamada. Gracias. Usted acudió a El Salvador y se encontró con que efectivamente había un chaval de 14 años que estaba en peligro de muerte. Así es. Y además no solamente eso, sino que yo digo que soy un sacerdote con poca fe, porque no me creía nada, no me lo podía creer hasta que vi que era una realidad que se imponía, había que actuar y efectivamente, pues haciéndome pasar por un traficante de órganos o una cosa así parecida, pues sacamos al niño adelante, ¿no? Porque eran los propios padres los que lo vendían. Sí. ¿Cómo era el caso? Sí, Cuéntenos la situación familiar para que nos hagamos a la idea. Lo primero es que ante la hambruna, ante la desesperación de la indigencia, no solamente hay una falta de materias, de medios, ¿no? De medios materiales, sino una falta de valores morales, que es peor todavía. Y esa hambruna nos lleva, pues, que ya la desesperación vale todo. Pues en un caso, pues en concreto, creo que tenía 4 o 5 hermanitas. El niño tenía una parálisis de la parte izquierda de su cuerpo. Y los padres, pues sí, lo habían vendido. Yo volé a El Salvador con la intención de comprar comida para una población que estaba sufriendo la hambruna y las consecuencias de la posguerra salvadoreña, y me encuentro con este caso y efectivamente la única opción que encuentro es decir, pues pago un poco más por el niño. Pues lo compro yo, ¿no? Mi sorpresa fue que aquel niño costaba $25. $25 pedían por Manuel, paralítico de medio lado, vendido por su familia. ¿Y qué pensaban hacer con él? Pues matarlo para quitar los órganos. Era evidente. Pero es que no había un Manuel, había otro y otro, ¿no? Y bueno, pues para mí suelo decir que fue como una segunda vocación, o una vocación dentro de la vocación, porque realmente la experiencia de, pues perdón por la palabra si suena demasiado altanero, pero de salvar una vida humana, pues era tan fuerte que ahí me di cuenta que me pedía algo muy diferente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y usted tomó la iniciativa de comprar el niño, como si verdaderamente también le interesase a usted. ¿Se dirigió a la familia o lo tenía ya algún tipo de intermediario? Pues fue directamente a través de un familiar, no me acuerdo muy bien exactamente. Un familiar, no sé qué. El caso es que era un bastante organizado, peligroso, fue todo muy bueno. Pues ¿Y ellos no se extrañaron de ver una...? Y salir corriendo. No les importó. No les importó. ¿Qué hizo con ese niño, con Manuel? Pues pues Manuel directamente lo llevé al hospital, salimos corriendo de aquella zona, estaban armados además, y eso, pues es que el niño estaba aterrado de miedo, se orina encima el pobre, con la vergüenza que era para un adolescente de 14 años, pues ver que no puede contenerse,
y cuando llegamos al hospital otra vez se volvió a orinar y empezó a temblar. El médico le pide, cuento esto porque para mí marcó un antes y un después, ¿no? El médico le pide que por favor que se quite la camisa para poder ocultarlo, y en ese momento Manuel empezó a temblar con convulsiones, un nerviosismo pues sin poder controlarse, pensando que bueno, ahora me desnudan y me van a matar, ¿no? Y en ese momento yo lo abracé y le dije, mira hijo, yo voy a dar mi vida por ti, no te preocupes, de verdad nadie te va a hacer daño. Y él efectivamente pues yo le pedí al médico que no le quitase la camisa, que lo ocultase sin quitarle la ropa, y él se dio cuenta de que era cierto, de que estábamos salvando. Y su mirada fue tan profunda, fue tan sincera, fue con tanta bondad, que yo realmente ahí vi la mirada de Dios. ¿Y qué ha sido de Manuel, padre? ¿A dónde acudió posteriormente? Pues ¿Tenía algún hogar? Manuel es de los pocos casos que luego he tenido contacto con él, es curioso, ¿no? Me escribió una carta. El problema de estos niños, el problema de tráfico de menores, muchas veces es porque los niños no existen para el Estado. Entonces lo más importante es hacerle una partida de nacimiento, un documento nacional de identidad. Sí. Si les matan, si les pasa cualquier cosa, como no existen, no se puede demostrar. Entonces el caso de Manuel fue mucho más complicado porque, bueno, pues $25 no era nada, pero luego sí, hacer una serie de declaraciones juradas y tal para darle su partida de nacimiento y que tuviera una identidad, pues eso fue muchísimo más complicado. ¿Y luego regresó a su casa o quedó en el hogar suyo? Pues sí. Después una vez que al cabo de un año, una cosa así, cuando ya había curado de todos sus problemas físicos y bueno, pues toda la documentación estaba en regla y tal, realmente ya los padres no lo podían vender y la madre, que es la que estaba un poquito alejada del niño, pues se hizo cargo de su propio hijo. Qué barbaridad, ¿no? Ahora, insisto, el padre... No es barbaridad, es una historia preciosa. A veces, o sea, todo depende según lo veamos, ¿no? Es decir, se trata de eso. Es decir, bueno, ahora lo que estoy haciendo en Perú pues es lo mismo. No lo miramos como tragedia, sino lo miramos como victoria, como algo que hemos conseguido, objetivos que vamos logrando, ¿no? Ahora está el padre que nos está hablando, el padre Ignacio María Doñoro, que salvó a este niño del tráfico de órganos y a otros tantos en el Amazonas, en Perú, en un lugar, les decía yo, tan interesante como para que haya tribus todavía sin contactar por el hombre, digamos, blanco o por el hombre civilizado, como queramos decirlo, y concretamente en Puerto Maldonado, donde una expansión industrial relativa con las minas, etcétera, está dando lugar al maltrato de los niños, que es a lo que usted se dedica, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. O sea, yo he estado estos 25 años pues en muchos países intentando aliviar el sufrimiento, creando casas, y luego esas casas se las entregábamos a órdenes religiosas, ¿no? que podían mantenerlas pues con total seguridad, hasta que bueno, pues llegué aquí hay un problema terrible de minería ilegal, con una depredación de la naturaleza y donde el hombre llega a las cloacas de la moral, donde vale todo. Entonces buscan niñas y niños menores para llevárselos a la minería, para la explotación sexual, para la explotación laboral, y al final te das cuenta que no se trataba de mandar un dinero, sino que se trataba de darse, no de dar, sino de darse, ¿no? Y entonces pues había que compartir. Yo sentía que Dios me pedía que tenía que compartir la suerte de los más pobres, tenía que estar a su lado, tenía que ser uno de ellos, y eso, pues pedir una excedencia. Pues la verdad es que nosotros queríamos proponerte que colaborases con el Hogar Nazaret del padre Ignacio María Doñoro. Tienes todos los datos en nuestra página web, también las fotos con los niños del hogar y con los chavales que día a día ayuda, y sobre todo que quede aquí nuestra admiración hacia un corazón tan grande que se da cuenta de que los demás son parte de él. Padre Ignacio María Doñoro, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo y adelante. Hogarnazaret.es. Ahí hay una respuesta clara. No lo has dicho, Cristina. Sí, lo he dicho, sí. Hogarnazaret.es. Ahí realmente se puede hacer algo. ¿Cuánta gente dice, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero... Y pensamos a lo grande cuando se trata de pensar a lo pequeño. No se trata de salvar el mundo, sino salvar el mundo de esta persona y de esta persona y de esta persona. Y así es como podemos cambiar este mundo que hemos destrozado, nos hemos deshumanizado. Pues muchísimas gracias, padre. Hogarnazaret.es y nuestra página web, como os decía, donde están todos los datos. Un abrazo.